Quienes no puedan asistir, pues ahí les queda grabado. A ver. Listo. Entonces, nada, empecemos. Ahora sí. ¿Alguno recuerda dónde habíamos quedado? O temas que hayamos visto. A ver. Bueno, en vista de que ninguno contestó, yo recuerdo que habíamos quedado en el desarrollo de una prueba, ¿cierto? Y en esa prueba habíamos visto cómo se trabaja entonces la selección múltiple, tratar de abordar esos temas de la manera más racional posible y más práctica, como para no enredarnos mucho a la hora de resolver una prueba. Entonces, la idea es que con la clase de hoy, pues ya tengamos unas bases, unos cimientos con los cuales desarrollar mejor un tipo de prueba y más un tipo de prueba ICFES que son para las que ustedes se están preparando, ¿cierto? Entonces, para hoy vamos a tener una clase alrededor de lo que es la lectura crítica, como pueden ver ahí en la pantalla. Quienes no puedan ver, pues les voy a ir leyendo entonces las diapositivas. Hoy vamos a trabajar entonces alrededor de la lectura crítica, tanto en este como en el siguiente bloque. El siguiente bloque va a ser pues después de las 11:30 hasta las 2. Entonces, en este primer bloque pues vamos a tratar de abordar un poco lo que es la lectura crítica desde distintos puntos y ya en el siguiente bloque pues aplicamos directamente en la prueba que ustedes intentaron desarrollar a las 8. Listo. Hasta el momento preguntas. Bueno, aquí la idea es que sea como en la clase, ¿cierto? Yo aquí tengo el nombre de todos los que están conectados. Entonces, si necesito preguntarle a alguien, le pregunto, a ver qué me responde, listo. Entonces, para que estén Listo. atentos y no se vayan de pronto a desconectar. Y ahí me doy cuenta quién está y quién no. Listo. Bueno, hacia el inicio del curso, como recordarán ya hace varias semanas, habíamos trabajado acerca de qué es lectura, ¿cierto? Y nosotros habíamos dicho que alrededor de la lectura se tejían otras dos palabritas que eran el lector y el contexto. Y esa triada, ese triangulito ahí de personajes, iban a ser todos los que están en juego a la hora de nosotros tener un papel al frente, ¿cierto? Y son como los elementos más esenciales a la hora de querer entender algo, ¿cierto? Entonces, alrededor de lo que es lectura, se tejen algunas reflexiones o algunas definiciones que la van a identificar como que la lectura es ante todo una actividad humana. O sea, quienes leen son humanos, ¿cierto? Entonces, espere que aquí están hablando, yo creo que son del grupo. Sí. Denme un minuto, que aquí toca Profe, yo leer. quiero comentar algo. Dígame, ¿quién está hablando? Profe, Espere, yo miro. Juan Pablo le está Juan hablando. Pablo, dígame. Listo. Los que ven la diapositiva en letra borrosa así pequeña es porque tienen la cámara suya, o sea, lo están viendo a usted. Pero si tocan Ah, o le dan clic a la diapositiva, ya se le agrandece y las ve normal. Juan Pablo, muchas gracias. Listo, quienes tengan, entonces, ¿se escucharon? Quienes tengan la diapositiva borrosa, pues dejen de verme a mí y denle en la diapositiva. A ver si cambia un poco la perspectiva ahí de la letra. Y me comentan, por favor. Profe, yo le estoy dando y nada. Pero yo también, es que eso no se ve nada, yo no veo nada ahí. No, no se ve nada. Bueno, No, No, no eso veo. es a ver cómo hiciéramos. Pero Digamos en la pantalla. sí le están dando en la diapositiva. ¿Cómo? En Sí la le están diapositiva. dando Sí, en es la... que traten de darle en la diapositiva, por favor. pues sí, ya en la pantalla, pues nada. Donde dice profesor 2 Medellín. Eso, denle ahí a ver. Voy a descargar en el celular a ver qué pasa, voy a mirar. Ah, listo, profe, ahora sí estoy viendo todo. Sí. Listo. Sí, sabéis que es lectura, leer que... Sí, listo. Listo, ahí la está viendo. Listo. Juan Pablo, muchas gracias ahí por
la sugerencia. Traten, los que no estén viendo la diapositiva, de darle pues en la diapositiva. O sea, que minimicen pues la cámara, esta parte de acá, ¿cierto? Que dejen de verme a mí y pongan ahí Profe, el punto. Dígame. digamos, yo a usted no lo veo, ¿cierto? Sí, Me aparece ahí una cosita azulita, una bolita azulita, bueno, pero aparece en la pantalla y aparece una cosa ahí toda pixelada, eso no me da. Vea, parcero, vea que en la parte de arriba sale un puntico rojo, ¿cierto? Cuando usted le da en la Sí, pantalla. Pille que al ladito sale como una cartica, como un mensaje. Métase ahí. ya, Usted es se que no mete se ahí, maneja. sale la lista de todo lo que están ingresados. Después le da para atrás y de una le sale la diapositiva actualizada. Sí, me aparece los, listo. para leer y todo eso, sí. Ahí sí me dio. Listo. Bien, Bueno. gracias. Entonces, De nada, listo. Gracias, parcero. muchachos, los que colaboraron. Bueno, vamos entonces a retomar. A mí no me quiere dar. No, a ver, digamos las instrucciones. El que ahorita explicó, por favor, vuelva a tomar la palabra y explique. Muchachos, por favor, no le den tomar ya les digo, es que hay una opción que dice tomar el control. Por favor, no le den así ahí, porque si no aparecerán ustedes como principal, y la idea es que el profesor aparezca como principal. ¿Cómo está? Yo más o menos entendí como el otro muchacho me explicó. Muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Hola. Hablan con el coordinador. Muchachos, les voy a dar unas recomendaciones sobre la plataforma, ¿vale? Lo único que deben hacer ustedes es ingresar al link, seguir las indicaciones, entonces ahí les está como invitados, colocan su nombre como está en su cédula e ingresan. Cuando entren en la parte de adelante, ustedes van a mirar una camarita, un micrófono y los speakers para escuchar la clase. Por favor, apagan la cámara y apagan el micrófono para que solamente escuchemos al profesor. Si alguien tiene problemas como ahora que no podía mirar lo de la lectura, sí, lo que decía el compañero, lo de tomar el control, eso solamente luego lo miraremos cuando de pronto tengan alguna pregunta con una diapositiva y con el permiso del docente y de todos, pues entonces el estudiante la puede mover para indicar dónde era la pregunta. Sin embargo, no le den tomar el control porque sí, porque entonces el profesor ya no puede mover las diapositivas, o bueno, las puede volver a mover, pero entonces los demás se van a enredar. Entonces, por favor, no le van a dar donde dice tomar el control. Si alguien no está mirando las diapositivas, lo mejor es, para que no se enreden, salgan, le dan colgar y van otra vez al WhatsApp y le dan al link de ingresar a la reunión e ingresan de nuevo y ahí ya mirarían bien todo lo que tienen que ver. ¿Listo? Bueno. Listo. Recuerden tener apagado, debe haber alguien que tiene el micrófono encendido porque se escucha el ruido de atrás. Recuerden siempre tener apagado el micrófono y solamente cuando vayan a hablar lo encienden. Listo. Entonces yo creo que podemos retomar. Ahora sí, pues tratemos de ir todos a la par. Entonces, quienes ya están viendo la diapositiva, habíamos dicho, perdón, acá listo, habíamos dicho que íbamos a trabajar alrededor de la lectura crítica, ¿cierto? De la lectura crítica habíamos dicho que debe haber entonces siempre una triada, que son lectura, lector y contexto. Entonces, de esta lectura se va a desprender alguna serie de reflexiones que nos van a decir lo siguiente: la lectura es ante todo una actividad humana. ¿Esto qué quiere decir? Que solo los humanos tenemos como esa capacidad o esa voluntad de tomar algo y tratar de interpretarlo pues de diversas maneras. Esa interpretación ya queda pues como en las capacidades de cada ser humano, ¿cierto? Otra de las reflexiones que se desprende de este concepto que es la lectura es el siguiente: que leer es una actividad social, leemos siempre con ayuda de alguien. La lectura, al igual que la escritura y la oralidad, que son otros conceptos que nos acompañan,
son conceptos que siempre se van a realizar en compañía de algo, y ese algo es la sociedad, y la sociedad pues son esa serie de uniones entre personas que vamos a encontrar pues desde que nacemos hasta que morimos, a menos pues que seamos una persona aislada en medio de la nada en la selva, ¿cierto? Pero como ese no es nuestro caso, el caso de nosotros es nacer, crecer y morir en medio de un grupo social, pues vamos a estar sujetos a ese tipo de conceptos que es la lectura, ¿listo? Otra de las reflexiones que nos van a aparecer es que leer es un hecho de la biografía humana. Leemos durante toda la vida, entonces toda la vida vamos a estar expuestos a lo que es la lectura, así sepamos o no sepamos leer, ya ahorita vamos a ver eso. Entonces leemos también con la mirada del mundo, entonces nosotros constantemente, así no tomemos un libro, estamos constantemente leyendo. Entonces leemos acontecimientos, leemos noticias por medio de los oídos, por medio de nuestros sentidos, estamos leyendo el mundo. Esas son tipos de lecturas que encontramos. Eso ya lo habíamos trabajado pues en las primeras clases. Aquí estamos pues como haciendo un breve repaso de lo que era, listo. Alrededor de estas reflexiones, entonces, es importante plantearnos una serie de preguntas. Estas preguntas, como las pueden ver en la pantalla, quienes ya estén en la diapositiva, son las siguientes. ¿Realmente leemos o solo decodificamos? ¿Recuerdan que era decodificar? Decodificar era esa manera en la que vemos los símbolos que están escritos y sabemos qué significan aparentemente. ¿Listo? ¿Realmente leemos o solo decodificamos? En el momento en el que ustedes estaban desarrollando la prueba, ahorita a las 8, ¿estaban leyendo o estaban decodificando? Alguno que active el micrófono y me conteste, a ver qué acción estaba realizando. O me comentan por medio del chat. Pues, profe, yo personalmente podré decirle que estábamos haciendo las dos, ya que hubo Las imágenes dos, ¿por qué? porque hubo imágenes donde teníamos que, pues hubo preguntas que estaban relacionadas con imágenes y teníamos que sacar la respuesta de las imágenes que veíamos, así como también hubo cómics donde también teníamos que sacar un tipo de preguntas y de respuesta, digo, y pues personalmente podría decir que eran dos, que las dos que estábamos haciendo. Sí, muy bien, listo. Esa es una respuesta válida, listo. Principalmente decodificamos, ¿cierto? Nosotros constantemente lo que vemos tratamos de interpretarlo y asimilarlo pues a la manera en que nosotros conocemos el mundo. La cosa ahí, gracias ahí, ¿quién fue? Brian, aquí me dice Brian, sí, Brian Martínez. La cosa es que nos han enseñado que la lectura es la manera en la que nosotros tomamos algo y decimos, ese algo es esto, ¿listo? Sin embargo, a continuación vamos a ver que la lectura es algo que va mucho más allá, y para nosotros enfrentarnos a un tipo de prueba para el que nos estamos preparando, pues necesitamos esos otros niveles que son necesarios a la hora de querer saber qué es lo que estamos haciendo con lo que leemos, ¿listo? Otra de las preguntas que nos van a surgir de estas reflexiones va a ser, ¿cuándo leemos? Alguien que se tome el micrófono, por favor, o elijo yo. Alguien que se tome el micrófono y diga cuándo leemos, en qué momentos, aparte de cuando tomamos un papel, estamos leyendo. Profe, no siempre. Como usted decía Siempre, ahorita, ¿por qué? sí, porque usted decía ahorita que nosotros leíamos en todos los momentos de la vida, siempre estamos leyendo constantemente, así no sea solo escrito. Bien, bien ahí, Brian. Un ejemplo, por ejemplo. Por decir, cuando voy caminando en la calle y pasa un carro, uno, pues por medio de todo eso, uno lee que no puede pasar, uno se da cuenta de algo. Exacto. Exacto, Brian. O sea, son situaciones que uno constantemente está leyendo, ¿sí o no? Uno sabe cómo comportarse en determinados espacios dependiendo de la lectura que uno hace del mundo, ¿cierto? Muy bien Sí, ahí, Brian. Como pueden ver entonces, la lectura es algo que va mucho más allá de tratar de interpretar létricas o números. Listo. Entonces, otra de las preguntas que nos pueden surgir a medida de estas definiciones que le vamos dando alrededor de la lectura es hacia dónde va encaminado el acto de leer que realizamos en la cotidianidad. Eso quiere decir, ¿para qué leemos? Alguien que se tome nuevamente el micrófono, por favor, y me diga para qué leemos nosotros. A ver, o elijo yo. Voy a elegir a alguien. Juan Pablo.
Profe, yo opino que nosotros leemos es con la necesidad de entender y comprender las cosas, ya sea en la lectura de las cosas. Por ejemplo, vemos una acción, automáticamente la leemos vamos a decirlo así, con la vista para comprender qué es lo que está pasando o qué es lo que me quieren decir. Muy bien, listo. Entonces, en base a esa respuesta que nos da Juan Pablo, nosotros podríamos decir, un bebé, pues un niño, y un anciano tienen la misma necesidad de leer, o leerán para lo mismo, ¿o qué? ¿Ustedes qué dicen? A ver, Profe, no en absoluto. Es porque un ¿por anciano qué? no va a ver y no va a leer lo mismo que va a leer un bebé. ¿Por qué? Un bebé, pues porque un anciano ya tiene como todas las habilidades de lectura visual, auditiva y pues como tal, ¿cierto? Mientras que un bebé, ¿qué puede leer? Pues un bebé lee solo visual. Exacto, uno está descubriendo y otro está reafirmando, podríamos decirlo de esa manera, ¿sí o no? Claro, profe. Entonces, el que está aprendiendo, pues por lo regular es el niño, ¿sí o qué? Aunque a pesar de que nosotros, por más viejos que estemos, igual vamos a estar aprendiendo constantemente, ¿sí o no? Sin embargo, pues ahí los motivos con los que afrontamos la lectura depende también mucho de las intenciones que tenemos, ¿sí o no? Los que estamos aquí en este proceso de aprendizaje, que es la preparación para el ICFES o la validación del bachillerato, pues tenemos unos propósitos específicos que es principalmente terminar el bachillerato. Segundo, pasar la prueba. Pero también estamos tratando como de aprender unas habilidades con las cuales pues desarrollarnos mejor, tanto académicamente como social. ¿Listo? Entonces, la lectura, por tanto, es un acto social. Vean las implicaciones que tiene a nivel general. Pasemos aquí la diapositiva. ¿Recuerdan ahorita que les decía que la lectura era decodificar nada más o era ir algo más allá? ¿Listo? Entonces, la decodificación vamos a tratar de explicarla acá rápidamente para que pasemos entonces a los otros temas. De la decodificación podemos decir que decodificar es una habilidad esencial para aprender a leer. Cuando uno dice, usted lee o decodifica, no quiere decir que la decodificación sea algo malo, porque si no existiera una decodificación, bueno, decodificar es tratar de comprender un código. Ese código es el abecedario pues, que tenemos nosotros. Cuando decodificamos, no es algo malo, porque pues, si no supiéramos qué significa una letra o cómo se pronuncia el sonido de una letra, pues difícilmente sabríamos qué es lo que estamos leyendo, ¿cierto? Entonces, la decodificación requiere conocer, también pueden verlo ahí en el segundo ítem de la diapositiva, requiere conocer las relaciones entre las letras y los sonidos. Quienes aquí tengan de pronto hijos, pues, ¿cómo les han enseñado a leer? Por medio de la decodificación, ¿cierto? Planteándoles cómo es una letra, cómo suena y cómo se relaciona junto a las otras letras. O quienes recuerden cómo aprendieron a leer, pues recordarán que el ejemplo más básico pues que dan era M con A, dice mamá, ¿cierto? Entonces, por medio de ese proceso de decodificación, pues vamos aprendiendo entonces esas habilidades tempranas que son la lectura, en primera instancia, el primer nivel de lectura, que es ese, de la decodificación. Requiere conocer las relaciones entre las letras y los sonidos para poder pronunciar las palabras escritas. Eso yo creo que todos los que estamos acá conectados y quienes todavía no estén conectados, pues manejan eso a la perfección, ¿sí o no? ¿Qué es decodificar? Pues saber pronunciar el sonido de unas letras. Si quiere, ustedes ahí en sus respectivos lugares de estudio intenten hacer eso. Partan el nombre que ustedes tienen y traten de hacerlo por medio de los sonidos. Por ejemplo, casa, pues, pues, o sea, pronunciar cada sonido de cada letra. Eso yo creo que los hice ahí en el salón y me gozaron ese día. Entonces, ¿qué más nos dicen de decodificar? Decodificar. El proceso de decodificar permite al futuro lector ver cómo se pronuncia la mayoría de las palabras que han escuchado. Eso, pues, lo que les acabo de decir. La decodificación permite eso, empezar a comprender cómo esas palabras que escuchamos o que vemos por medio de lo escrito, pues se pronuncian y tienen como un sentido específico a la hora de querernos decir algo.
El proceso de codificar permite al futuro lector ver cómo se pronuncia la mayoría de las palabras que han escuchado, pero que nunca han visto escritas. Esto en el caso de los niños, ¿cierto? Ellos nunca han visto palabras escritas, sin embargo, sí las han escuchado. Desde bebés se les habla, se les estimula el oído por medio de pues, palabras o canciones, ¿cierto? Bueno, el otro ítem, el cuarto, dice, la decodificación comienza con la capacidad de relacionar las letras con los sonidos que producen. Lo que ya les decía, mirar lo visual, que es la letra, y tratar de relacionarlo con lo auditivo. Sería muy difícil, por ejemplo, ver una D, la D de dedo, ¿cierto? Y pronunciarla como una S. Decir que eso suena así, ¿cierto? Sería imposible, pues, para nosotros que ya tenemos un código adquirido. Sin embargo, un niño que no conozca, pues, eso, pues, seguramente se lo va a creer, ¿cierto? Y el último ítem de esta diapositiva nos dice, todos aprendimos el sonido de cada letra. Por ejemplo, sabemos que el sonido de la F que se realiza al juntar el labio. Todos traten en sus casas de hacer el sonido de la F. Pues ya todos sabemos hacerlo, ¿cierto? Y nos imaginamos cómo es la F, que es como ese palito con dos rayitas horizontales, ¿cierto? Entonces todos traten de hacer ese sonido y sabrán y se van a representar cómo es esa letra y con qué palabras se pueden vincular. ¿Listo? Entonces yo creo que esto de la decodificación queda muy claro y es el primer nivel o la base general de todo proceso de aprendizaje de la lectura. Aquí pueden ver en la siguiente diapositiva unos ejemplos de lo que es la decodificación. En el primer ejemplo pueden ver entonces cuando nos enseñan a leer mediante el deletreo de palabras. A todos nos enseñaron de esta manera, creo que es la más común en cuanto a nuestro proceso de aprendizaje, que nos enseñaban letra por letra. Pueden ver ahí los ejemplos de casa, amigo y lápiz. Uno comenzaba a ver las palabras por medio de cada letra que componía esa palabra. Todos, si les pongo ejemplos de este tipo, pues los van a saber realizar y van a saber qué quiere decir, en qué contexto lo podemos ubicar y así por el estilo, listo. Otras formas de comprender lo que es la decodificación son los trabalenguas. Yo creo que la mayoría acá han escuchado, han tratado de producir trabalenguas y posiblemente no tengan sentido esos trabalenguas. Sin embargo, estamos reproduciendo unos sonidos que tienen sonoridad y que van a decirnos algo. Ese algo son las letras que tienen. Entonces, voy acá a elegir al azar a alguien que me pronuncie ese trabalenguas, a ver cómo le va. Vamos a ver quiénes están por acá conectados. A ver, a ver, a ver. Paula. Aparece por acá, sí, Paula. Bueno, ¿están o no están? A ver, entonces los que ya han participado. Brian, hay dos Brian. Y Juan Pablo. El que se tome la palabra ahí, pues, para decir el trabalenguas. María Chuchena, su choza techaba, y un techador que por allí pasaba dijo María Chuchena, ¿te echas tu casa o te echas la ajena? Mi techo, mi casa, mi techo, la ajena. Muy bien, listo. Ahí pueden ver entonces la manera en la que se va uno decodificando los sonidos. Ahí, ¿cuál es el sonido principal que predomina en ese trabalenguas, Brian? Ah, la A. La A o la H. Bueno, la Che. Che, quizás. Che Sí, es la es la que H, más. ¿sí o no? Es el que predomina ahí. Si uno le dijera Mm, a un niño, escríbame la H, un niño de 3 o 4 años, o la C y la H, pues posiblemente no va a saber de qué le estamos hablando. Sin embargo, nosotros que ya sabemos decodificar, pues ahí mismo identificamos que ese sonido de María Chuchena, su choza techado, pues va a predominar por medio de ese sonido de ch, ¿cierto? Que es la Che. sí. Denme un minuto, le escribo a cada uno de los estudiantes que están todavía luchando por entrar. Listo, a ver. Qué pena ahí, compañeros.
Listo, ya, qué pena, muchachos. Bueno, entonces, esto yo creo que queda claro entonces lo que es la decodificación. Pasemos a la siguiente, que es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Solo se requiere decodificar para comprender un texto o para poderlo leer de la manera correcta? ¿Ustedes qué dicen? Sin ver la diapositiva. ¿Qué dicen ustedes? ¿Solo necesitamos decodificar para comprender un texto? Profe, yo diría que sí, ¿Por qué? porque cuando decodificamos es que nosotros pensamos qué nos quiere decir, por ejemplo, una imagen. Nosotros vemos la imagen, por ejemplo, con lo de la tarea de ahorita, las primeras imágenes fueron así. Listo. Bueno, en primera instancia podríamos decir que sí. Uno necesita decodificar para comprender cierto tipo de imágenes o lecturas. Por ejemplo, un semáforo. Pues nosotros decodificamos un semáforo y sabemos que por ahí se puede o no se puede pasar, ¿cierto? Sin embargo, la decodificación, como les decía ahorita, es ese primer nivel apenas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hay muchos más niveles por los que debemos pasar si queremos ser unos lectores medianamente capacitados, ¿cierto? Eso de medianamente capacitados, pues es como el ideal. Sin embargo, uno debe aspirar pues como a pasarlo, ¿cierto? Bueno, empecemos a ver esta diapositiva. Quien tenga el micrófono por ahí prendido, le puede bajar volumen, por favor. Empecemos a ver esta diapositiva que nos va a decir lo siguiente. Puede creerse que un buen lector solo necesita dominar el conocimiento de los elementos, es decir, las letras, que observa en el papel o la pantalla para comprender aquello que está escrito. Sin embargo, como les decía, eso no es totalmente cierto, ¿cierto? Volvamos al ejemplo anterior. Nosotros aquí, Brian nos hizo la lectura de este trabalenguas. Alguien que lo lea pues, a una velocidad rápida, pues posiblemente no va a comprender qué quiere decir ese trabalenguas. Lo decodifica, claro, pero no va a saber a ciencia cierta qué quiere decir ese trabalenguas. Ahí es donde digamos que se parte o se interrumpe eso de la decodificación. El límite de la decodificación es la comprensión, que yo creo que es hasta donde llegamos la mayoría de quienes estamos acá en muchas ocasiones. Incluso a uno que tiene pues como más cancha en lo que es la lectura, pues a veces hay textos que le dicen, venga, deténgase que usted solo está decodificando y no está entendiendo nada. Eso es lo que nos pasa muchas veces, y seguramente en algunas de las preguntas que ustedes acabaron de leer en la prueba que les mandé, pues pasaba eso, solo estaban decodificando y no estaban comprendiendo completamente lo que es la lectura. Muchachos, denme un minuto que se me va a descargar el computador. Entonces lo conecto y ya ven. Listo, ya. Qué pena. Bueno, entonces, en cuanto a esto de la decodificación, también habíamos dicho, es necesaria una visión un poco más profunda y analítica que va más allá de la decodificación. Esa visión un poco más profunda y analítica son las que vamos a encontrar en los otros niveles de lectura que vamos a tratar de repasar en las siguientes diapositivas, en los siguientes minutos. Sin embargo, es indispensable saber qué es lo que está percibiendo nuestro sentido de la vista y ante todo percibir correctamente. Nosotros, como ya hemos trabajado muchas veces lo que es la lectura en nuestros procesos de aprendizaje, pues sabemos correctamente qué letra es cuál, ¿cierto? Entonces, miren ahí en la diapositiva la palabrita verbo que hay al lado derecho de la diapositiva, y todos sabemos que empieza por la V, que la que sigue es la E, que la que sigue es la R, luego la B y luego la O. Todos tenemos claridad frente a eso. Ahí decodificamos de manera correcta, sabemos cuáles son las letras de manera correcta y así sucesivamente. Sin embargo, quien no conozca esa palabra o quien sea un extranjero, por ejemplo, y no distinga el significado de esa palabra, hasta ahí llegó su decodificación. Ahí es el límite de su comprensión. ¿Listo?
bueno, en las clases anteriores habíamos trabajado entonces tratar de decodificar y tratar de ver los elementos de lo que es una oración. Esos elementos son el verbo, el sustantivo, el adjetivo, y ya lo hemos trabajado y ustedes lo deben tener en sus notas. Perdón. De estos elementos que habíamos trabajado, creo que ya había como... a ver. Creo que ya había como suficiente claridad. Sin embargo, vamos a hacer como un breve repaso para que quede pues como más claro para ustedes y podamos pasar a los siguientes temas. Bueno, aquí les traje pues como un ejemplo para que leamos y tratemos de mirar esos elementos que son el verbo, el sustantivo y demás cositas, para que miren, para que nos quede claro. Listo. Bueno, alguien nos unió. Entonces, en esta... Bueno, ahí creo que le apagué el micrófono a quien estaba. Listo. Bueno, ahora sí ya. Aquí les trae pues un ejemplo de un periódico, ¿cierto? Una prensa, y que nos va a decir pues una información. Esa información vamos a tratar de leerla y ver qué nos dice. Si estamos solo decodificando, tratando de comprender más allá, ¿cierto? Entonces el titular de la prensa decía: en plena pandemia, médicos denuncian rechazo y maltrato. Es un tema pues actual, todos sabemos qué nos quieren decir ahí. Entonces no estamos solo decodificando. Nos dice el periódico: si usted es médica, no le puedo arrendar el apartamento porque puede traer el virus al edificio. Ahí, por medio de esas oraciones, pues podemos encontrar sujetos, sustantivos, verbos, artículos, creo que también habíamos visto. Entonces, por medio de los elementos que les había dado en las clases que alcanzamos a ver presencialmente, pues ustedes ya deben saber identificar cuál es la acción de una oración. Con el ejemplo, perdón, con el titular de la noticia que ya di, alguien que me diga cuál es el verbo de esa oración, por favor. Profe, A ver, ¿quién me habló por ahí? Bueno, se escucha como algo todo feo por ahí. sí, Franci, creo que eres tú. ¿Puedes apagar el micrófono, por favor? Es al ladito, pues ahí hay una camarita, al ladito hay un micrófono. Por favor, lo apagas para que no haya como interferencia en el sonido. Listo, bien, ahora sí. Bueno, entonces íbamos en que en esta diapositiva pueden ver entonces que hay una serie de oraciones. En esta primera oración, en plena pandemia, médicos denuncian rechazo, pues ya sabemos que el sustantivo es médico, ¿sí o no? Porque son los que están denunciando, están realizando la acción. La acción entonces sería denuncia. Ahí ya vemos un verbo. Entonces, la idea pues entonces, muchachos, es que estos elementos que ya habíamos visto en las clases anteriores, pues los apliquen. Yo estoy convencido pues que la mayoría a veces pasamos por alto eso. Por ejemplo, en la prueba que desarrollaron hace un momento, pues a algunos se les habrá pasado por alto tratar de comprender por medio de lo que ya habíamos visto en las clases anteriores. Entonces, pues la recomendación es que, hombre, no echen en saco roto eso, aplíquenlo
y traten de darle pues como un real sentido a lo que están leyendo. Listo, pasemos a la siguiente diapositiva. A ver, aquí ya nos van a decir entonces que más allá de ese nivel gramatical, que es el que ya hemos trabajado en las clases, van a haber otros niveles, y esos niveles son los siguientes: nivel de lectura textual o literal, ese yo creo que es en el que estamos nosotros; lectura inferencial y lectura crítica intertextual. Vamos a ver nosotros cuáles son esos tipos de niveles de lectura y tratar de mirar si realmente los aplicamos o solamente pasamos de largo cuando leemos. Entonces la idea es que nosotros, por medio de las habilidades que hemos ido ganando en las clases, pues, hombre, avancemos y tratemos de darle un sentido a eso que estamos decodificando. ¿Listo? Lectura literal. ¿Qué nos va a decir la lectura literal? La lectura literal, este es un nivel de lectura inicial que hace decodificación básica de la información, que yo creo que todos estamos. Una vez se hace este tipo de recuperación de información, recuperar la información es ver lo que está en la pantalla, en el papel, en donde sea, tomarlo y tratar de asimilarlo nosotros, ¿listo? Tal cual está ahí. Entonces, una vez se hace este tipo de recuperación de información, se pasa a otras formas de interpretación que exigen desplegar presaberes y hasta hipótesis y valoraciones. Aquí nos dicen sencillamente lo siguiente: que usted cuando lee algo lo toma tal cual está, literal, ¿sí o no? Entonces, en esa lectura literal, pues ustedes no, no realizan una interpretación un poco avanzada, que es la ideal para interpretar bien un texto, sino que nos quedamos con lo que nada más está en el papel, en la pantalla o en donde sea que estemos leyendo. A ver, ¿quién está por acá que no haya participado? Le voy a decir. A ver. Por aquí dice que hay alguien que se llama... Ah, bueno, Duan. Participe usted, salve la patria. En la pantalla puede ver una imagen, ¿sí o no? Duan nos va a contar qué ve en la pantalla, qué imagen está ahí en la pantalla, qué lectura literal está haciendo de la pantalla, por favor. Profe, pues yo veo ahí que el corazón es el que le bombea sangre al cerebro. Al cerebro, ¿sí o no? Entonces, hay dos figuras en la imagen. ¿Cuáles son? Corazón y cerebro. Eso es lo que podemos hacer de una lectura literal, ¿cierto? Estamos viendo algo en la pantalla y decimos qué es lo que hay. Duan aquí nos dijo, está bombeando sangre al cerebro. Bien, eso puede ser una interpretación. Otra persona diría, no, pues el cerebro es el que le está quitando sangre el corazón es el que le está quitando sangre al cerebro, ¿sí? Entonces, eso ya son otros tipos de lectura. Sin embargo, en este nivel de lectura literal es simplemente decir qué hay en la pantalla. Aquí hacía yo un intento de lectura literal y es la que ven acá, posible lectura literal de la anterior imagen. En la anterior imagen veíamos eso. En esta otra ya decimos que en la imagen se presentan dos figuras, un corazón y un cerebro, lo que nos dijo Dubán hace un instante. En la imagen, la ubicación de las figuras se presenta de manera lineal. Claro, aquí podemos ver una línea pues ahí vertical. En la imagen existen dos colores, el gris y el rojo. Claro, pues ahí lo que vemos es el gris y el rojo. Además se pueden apreciar unas líneas blancas con las que se resaltan detalles de las figuras. Eso es una lectura literal, ¿cierto? Por lo regular es lo que nosotros hacemos. Nosotros constantemente lo que vemos, pues lo interpretamos de manera literal. Ese es el primer paso para comprender. O los niños también, pues cuando usted hace, por ejemplo, un comentario que un niño lo aplica literalmente o tal cual usted lo dijo y usted posiblemente estaba aplicando ese comentario con un doble sentido, pues a veces el niño se va a confundir. Y nosotros esa lectura literal la vamos a veces a desmentir dependiendo de las interpretaciones que nosotros hacemos. Eso pasa mucho pues como en los niños, aunque pues nosotros a veces también somos presa de esa lectura literal que nos confunde. Entonces la lectura que nos hace Dubán de esta imagen pues es correcta. Listo. Vamos a pasar a los siguientes niveles, que es en donde yo les voy a pedir que estén un poco más atentos, porque son los niveles un poco más complejos de la lectura y son los que nos van a exigir un poco más de nuestras capacidades.
Esas capacidades son las que nos van a requerir en las pruebas de estado, que son las que vamos a realizar. ¿Listo? La lectura inferencial, si quiere vayan tomando nota de esto y ya pues tratan de hacer preguntas. Entonces a partir de acá pues voy a aceptar que hagan o activen el micrófono para que me hagan preguntas, porque pues van a ser los niveles más complicados. Entonces quien no vaya comprendiendo, por favor me lo manifiesta o lo escribe al chat, quien tenga el audio malo. Entonces pues ahí en la pestaña de chat pueden darle y dejan sus preguntas. Entonces la idea es como que tratemos de resolverlas. ¿Qué nos dice este nivel inferencial? Este es un nivel de lectura que exige hacer hipótesis. Las hipótesis son pues esas ideas o esas posibles interpretaciones con las que nosotros podemos argumentar un tema. ¿Listo? Este nivel es un nivel de lectura que exige hacer hipótesis y desentrañar intenciones en los textos. Intenciones en los textos, ojo con eso. Más allá de las palabras, más allá de lo que las palabras expresan. Aquí se hacen deducciones y se interpreta haciendo uso de varios elementos del contexto, de la lectura y de los presaberes. Por favor, Duván, vuelve a activar el micrófono. Vos ahorita hiciste una hipótesis de la imagen que hay en pantalla. ¿Cuál fue? El corazón. Sí, pero usted había dicho algo de esa imagen, que uno le quitaba algo al otro o le daba algo. ¿Qué era? Le está bombeando sangre. Listo. Eso es una hipótesis. Como yo les dije, podría ser al contrario, que no esté bombeando, sino que le esté quitando. Entonces, ahí sería otro tipo de hipótesis. ¿Por qué Duván, en este caso, defiende esa hipótesis? Porque fue lo que se le vino a la mente inicialmente. Porque ahí parece que el corazón le estuviera transmitiendo sangre al cerebro. Listo. Ahí Duván defiende esa idea, ¿cierto? Y es lo que él está leyendo de lo que está viendo en la pantalla, ¿sí o no? Otra persona, gracias Duván, otra persona que nos dé una lectura de esa imagen, por favor. Pueden ser los Brian que están hablando, también Juan Pablo, que son los más participativos. Pues, profe, yo podría decir, o podría agregar, pues no sé, como me estaba dando cuenta aquí, pues en una parte del corazón que está conectado al cerebro, hay como un nudo, ¿cierto? Pues Bien. podría ser que el corazón pues no puede dar sangre aparte de ese medio de transporte que tienen por ahí, sino que consigue otra forma en cómo transportar la sangre de ahí al cerebro, ¿cierto? Pues eso más o menos sería la hipótesis mía. Bien, excelente ahí, Brian. Vea, esa interpretación yo no la había cogido, pues ni siquiera había analizado esa parte de la imagen. Entonces, vean cómo todos nosotros, vean, en este nivel de lectura, en el literal, todos vamos a concordar que ahí hay un cerebro y ahí hay un corazón. Sin embargo, en este nivel de lectura inferencial, pues las interpretaciones van a ser muy variadas. O sea, la interpretación que yo daba y que enseguida se las voy a mostrar, pues es muy distinta a la que hacen Duván y a la que hace Brian, ¿cierto? Son interpretaciones o lecturas que depende del tipo de inferencia que cada uno haga. En este caso, Brian hizo una muy interesante, la del nudo. Sin embargo, Duván también había hecho una muy importante, que es la de bombear. Entonces, esas dos lecturas yo no las había hecho porque no había visto esta imagen con esa perspectiva que ambos la dieron. Quienes no hayan participado, pues también habrán hecho sus interpretaciones de esa imagen. Y son válidas, claro, son válidas también, siempre y cuando cada uno pues sepa argumentarlas. ¿Esto para qué nos sirve, muchachos? En las preguntas que ustedes leyeron hace un rato, pues posiblemente tuvieron que hacer ese tipo de inferencia, ¿cierto? Ese tipo de retarse a ustedes mismos a ver qué es lo que están viendo en el papel o en la pantalla, pues en su caso. Entonces, eso es un tipo de lectura inferencial, un nivel de lectura inferencial. ¿Para el que estamos preparados? Sí. Muchos dirán, no, estamos solo preparados para el nivel de lectura literal, no. Nosotros, como nos decía Brian ahora hace rato, el otro Brian, nosotros constantemente estamos leyendo el mundo, ¿cierto? Las situaciones que se nos presentan a nuestro alrededor, pues las estamos interpretando, estamos tratando de jugar con ellas
y tratar de dar como un, no sé, un significado a todo aquello que se nos cruza. Lo mismo con la lectura de textos. Nosotros esos significados que damos a las lecturas de texto, pues son esas inferencias, esas hipótesis que sacamos de cada uno de estos textos que se nos presentan. Muchachos, antes de avanzar y dar, o bueno, venga, yo avanzo. La lectura que yo hice de esto fue lo siguiente: se pueden realizar preguntas del tipo: ¿qué representa un cerebro y un corazón en esta imagen? O sea, ¿qué querrán decir esto? Para nosotros hacer una inferencia de esa imagen. ¿Qué intentó expresar el autor al poner arriba el cerebro y abajo el corazón? ¿Qué significa la aplicación del color rojo solo en el corazón? Listo, esas son como las lecturas personales pues, que yo hice. Como pueden ver, pues las lecturas que ustedes hicieron pues están como un poquito mejor, un poco mejor desarrolladas. Ahí sí, bacano que hagan eso. Preguntas hasta el momento. Me interesa que hagan o que preparen sus preguntas. Las pueden hacer pues, por medio del micrófono o en el chat. Entonces, ya ustedes me dirán. Si no, pues Profe, avanzo. Dígame. yo tengo que aportar en la lectura diferencial. Acá muestran Sí. que el corazón está bombeando sangre al cerebro, pero en el nudo no deja, se supone pues que la sangre debería volver al corazón también. Ajá. Y mira que el nudo está como, pues no deja como que... Ah, bien, bien. Esa es Pienso otra yo, lectura. pues. Ajá. No es una relación recíproca, pues como un ciclo ahí, ¿cierto? Ahí lo que nos muestra es que sí, se interrumpe. Listo, se interrumpe un canal. Y ese canal es el del bombeo de sangre. Ahí, por ejemplo, la lectura que hace Brian es unir las dos interpretaciones que habían dado, tanto el otro Brian como Duván, ¿cierto? Ahí yo creo que ese aporte es también muy interesante y que yo no había pues, caído como en la cuenta. Gracias ahí Brian, listo. Pasemos entonces al siguiente nivel de lectura, que yo creo que es el que a veces se nos complejiza un poco más, y es el del nivel de lectura crítica e intertextual. ¿Qué querrá decir esto? De este tipo de lectura crítica intertextual nos van a decir lo siguiente: ese es un nivel de valoración que exige tomar posición crítica y poner al texto en relación con otros textos u otras situaciones y contextos. ¿Qué nos quiere decir acá? Que esta imagen que tenemos en pantalla del cerebro y del corazón, para nosotros tratar de comprender un poco mejor, es necesario, además de leer lo que hay en la pantalla, tratar de relacionarlo con algo que haya afuera. Por ejemplo, no sé, a ver, ¿ustedes qué se les ocurre a los que ya han participado? Aquí nos quieren decir, uno debe analizar estas imágenes de una manera crítica, ¿sí o no? Es decir, tratar de meterle cuanta cosa le quepa a esa imagen y tratar de argumentarlo en base a eso. Por ejemplo, en este caso, yo había dicho, que ya se me olvidó, pues aquí se puede comenzar a tomar una postura y plantear argumentos que expliquen lo que leemos. Por ejemplo, que el cerebro se encuentre por encima del corazón puede aludir a que se le deba dar más importancia al conocimiento que a los sentimientos. Esa fue mi interpretación que yo di de esta imagen en particular. Que uno esté por encima del otro quiere decir algo, ¿cierto? Que posiblemente en la sociedad en la que estamos pues se le dé más importancia pues al conocimiento que a las emociones. Esa podría ser una interpretación que yo haría. Si alguno tiene otra, pues también interesante que nos la comente. Y enseguida vamos a ver pues otras imágenes que nos van a ayudar a comprender un poquito más o a tratar de jugar un poquito más como con estas interpretaciones y estas lecturas críticas que hacemos. Este nivel es complejo en primera instancia porque nos va a exigir salirnos de lo que estamos viendo con los ojos, ¿cierto? Es decir, ustedes aquí ven un cerebro y un corazón. Sin embargo, alguien podría analizarlo y decir, no, esto a mí me remite a una situación particular de la sociedad y esa situación es ¿cierto? Ya ahí cada uno pues la interpretaría como a su modo. Es el tipo de lectura más complejo por eso mismo, porque nosotros estamos acostumbrados es a trabajar de manera literal o a veces haciendo como una inferencia, una lectura inferencial, que es esta que ya habíamos trabajado hace un momento. Esta lectura crítica intertextual quiere decir o sea, fuera, texto, otro texto, textos afuera, ¿listo?
Entonces, esa lectura intertextual es la que más nos cuesta, porque nosotros a veces, o mejor, la manera en que nos han enseñado a nosotros es a trabajar como caballos, ¿cierto? Como se han visto los caballos, que les ponen algo acá para que no miren a los lados. Eso mismo pasa con nosotros en la escuela y en la sociedad. No nos preparan para tratar de comprender un texto por fuera de ese mismo texto. Entonces, a la hora de querer comprender un texto, unas preguntas o lo que sea, pues nos cuesta mucho salirnos de lo que nos está contando pues esa imagen, ese texto o lo que se nos presente. Este nivel de lectura entonces es el ideal para que ustedes digan, bueno, ya puedo hacer unas relaciones por fuera de lo que estoy viendo con los ojos. Esas relaciones las puedo aplicar. En la prueba que ustedes desarrollaron hace un momento, pues habían unas imágenes, ¿cierto? Muchas preguntas tenían imágenes. Seguramente nosotros nos quedamos plenamente en las imágenes que se nos presentaban y tratábamos de responder en base a eso. Sin embargo, para que nosotros pudiéramos hacer una mejor interpretación, lo ideal sería que nosotros esas preguntas o esas imágenes que nos aparecían, tratáramos de relacionarlas con otros elementos de la cotidianidad. Esa cotidianidad pues sería como la búsqueda que nosotros necesitamos a la hora de comprender un texto, ¿sí o no? Bueno, preguntas hasta el momento, aportes. Pues, profe, yo la verdad no tengo una pregunta, pero sí me gustaría pues agregar más o menos un ejemplo así como usted acaba de decir, ¿cierto? De acerca de pues el corazón, que usted acaba de decir de que uno podía pues coger esa imagen y ponerla en pues en algo cotidiano que vemos en el día. Y pues mi ejemplo Ujú. podría ser que podría ser por lo menos cuando hay un taco, ¿no? Que pues uno anda en el carro o en una moto y hay un taco y pues hay un trancón en esa parte, pero por la otra vía está libre y uno puede pasar por ese lado, pues Ujú. también podía tomar en esa parte, de que hay un trancón, un taco por una parte, no puede el otro sitio como para llegar a su destino. Bien, bueno, esa es otra interpretación muy volada pues que Sí. hace y que trata de relacionarlo pues por fuera de la imagen. ¿Vas a agregar algo más? No, Listo, bueno, gracias ahí Brian. O sea, vean cómo esta imagen se presta como para que la interpretemos a partir de otros elementos que se nos presentan como en la vida cotidiana, ¿sí o no? Ahí la interpretación que da Brian pues es muy válida, muy coherente también con los elementos que nos ofrece la imagen y pues es interesante ver esas otras posturas que nos ofrecen los compañeros, ¿cierto? Vamos a mirar entonces ahora, bueno, una pregunta para todos. Me la responden al chat, por favor, o me la responden por medio del micrófono. De la lectura que ustedes estaban haciendo ahora en la prueba, ¿qué nivel de lectura de los que ya acabamos de ver? Espere, ya les muestro. De estos tres niveles de lectura, ¿cuál es el que estaban aplicando? Por ejemplo, quien me vaya a responder me dice, profe, yo en esta pregunta apliqué este nivel de lectura. Entonces, si quiere, tómense un minuto para que repasen ahí las respuestas que ustedes habían dado, o si recuerdan una, pues me dicen. Entonces, tómense un minuto y van a mirar de los tres niveles de lectura, ¿cuál estaban aplicando? pues a ver, profe, yo le quería aportar, por lo menos en el, pues en yo personal, yo apliqué en la primera pregunta la lectura crítica ¿y qué? Intertextual. Intertextual. Sí, Listo, en la del mundo. sí, porque da que pues por lo menos ahí salió una gráfica, ¿cierto? Pues una imagen donde uno Ujú. tenía que basar su respuesta en la imagen que estaba viendo. Entonces pues eso también Bien. como que en lo que era la parte de la pregunta 1 y la pregunta 2 y 3 hacían pues parte de la misma gráfica. Entonces pues Ujú. en esas tres preguntas fue en la que yo pues puse en práctica ese tipo de lectura. Listo. ¿Por qué ese tipo de lectura fue crítica e intertextual? Pues Porque usted pues tuve analizó que, una imagen, ¿sí? claro, porque pues tuve que basar la imagen en la respuesta en la que yo iba a dar, ¿cierto? Y pues la pregunta que me hacía en alguna de las, pero yo miro cuál fue la pregunta que me estaba haciendo. En la primera era
en la caricatura se presenta la Tierra como, pues de ahí empezaba esa pregunta, ¿cierto? Esa es la pregunta que hacía. Tenía que buscar como que basar mi respuesta en lo que más o menos estaba pasando en el mundo, en lo que yo veía a partir del mundo. Entonces yo pienso que era... Bien. Listo, muy bien, vea, ahí la respuesta que nos da Brian es muy acertada. Uno basa uno busca la respuesta a esta pregunta por medio del conocimiento que uno ve pues como en el mundo o en las noticias pues que cada uno vea, ¿sí o no? Ahí estoy seguro que los razonamientos a los que llegó Brian fueron esos, pensar esta imagen en relación a lo que uno constantemente ve por fuera pues de la casa, ¿cierto? Por fuera de las cuatro paredes que uno habita. Ahí ese razonamiento, independientemente de cuál haya sido la respuesta, que ojalá haya sido correcta, independientemente de cuál haya sido la respuesta, pues apuntó a pensar esa imagen con una lectura crítica, ¿cierto? Entonces ahí bacano pues la interpretación que hace Brian. Bueno, los demás que no quieren escribir, no quieren hablar, empiezo a preguntar yo. Vea que no es necesario que me lean, dígame. Profe, Sí. yo cogí lectura inferencial. ¿En cuál pregunta? Es así, no sé en cuál, pero pues es más o Listo. menos... ¿Por qué? ¿Por qué fue toca- lectura inferencial? Ya yo le pongo la definición. ¿Por qué fue lectura inferencial? porque nos tocó referenciar sobre la imagen, de qué se ¿En trata qué o... sentido? Bien, ¿de qué se trata? Bien, eso es una inferencia que uno hace, ¿cierto? Una interpretación que uno hace. Bien ahí, Duan. Listo, los demás. Voy a preguntar al azar. Aquí en la pantalla me aparece que está activo Luisa Acevedo. Prepare su respuesta en el chat o por medio del micrófono, como guste. Y Edison Antonio Gómez Borja. También preparen sus respuestas. Tienen un minuto, muchachos. Los demás también, quien quiera participar, también puede hacerlo. Profe, Dígame, Brian. yo pienso pues que lectura literal, en la de que hablaba el niño con el otro man, de lo de los dinosaurios, Bien, los ¿por qué tiranosaurios. lectura literal ahí? Porque yo estoy viendo lo que ellos están diciendo, entonces uno se da cuenta pues a través de la imagen lo que ellos quieren decir, porque Bien, está escrito como en nubecitas lo que ellos quieren transmitir al lector. listo, muy bien ahí, Brian. Vea, en esta caricatura que ustedes pudieron ver, fue de las que más presentó problemas a la hora de responderla los otros grupos, ¿cierto? Los grupos que yo tenía en semana. A ellos les costaba mucho precisamente por eso, porque trataban de hacer muchas interpretaciones y uno debe saber eso, ¿cierto? Uno debe saber en qué momento hay que hacer unas interpretaciones de más o en qué momento basarse nada más en los que están en el papel, en la hoja. Aquí lo que nos dice Brian es claro, en esta caricatura lo que más importaba era tener presente que este texto había que interpretarlo de manera literal, ¿cierto? Aquí nos están ofreciendo unos datos importantes, que son los que están en la nubecita que nos dice Brian. Ahí esos datos nos iban a dar algunas respuestas. Bueno, no se preocupen si no abordo totalmente estos temas. En el siguiente bloque, en el de la tarde, vamos a resolver la prueba entre todos. Entonces, no se preocupen si paso pues derecho sin decir la respuesta. Entonces lo que nos dice Brian es muy cierto, o sea, acá teníamos que ver de una manera pues lo literal que estaba en el texto. Y ahí pues independientemente nuevamente, como le dije a Duván y al otro Brian, de la respuesta que usted haya dado, pues trató de remitirse directamente al texto. Y ahí pues hay una lectura literal, que es importante, claro, hay que hacer una lectura literal casi que de todo. Sin embargo, cuando lo amerite,
pues ya ahí pasamos a los otros niveles, que yo creo que eso es también lo ideal, pasar a los otros niveles y saber cuándo se pasa a los otros niveles. Eso es lo esencial a la hora de nosotros querer comprender un texto. Listo, por acá me contestó Luisa. Vamos a ver, en la pregunta 23. Quienes la tengan, 23. Así, 23, en la primera. En la pregunta 23, vamos a ver. Use literal y diferencial porque todo lo que habla en el manual. Bien, aquí Luisa nos dice que usó dos tipos de lectura, el literal y el inferencial. Primero porque observó la imagen, ¿cierto? Y trató de ver lo que estaba... Espera, yo abro bien acá el chat que lo tengo interrumpido. Uy, no me aparece. Así. Vale, nos dice Luisa. En la pregunta 23 usé literal e inferencial porque vi todo lo que había en la imagen y comprendí lo que estaba sucediendo y a punto de suceder. Muy bien. Aquí lo que nos... Uy, creo que quité la diapositiva, perdón. Ah, no, ahí está. Lo que nos dice Luisa es correcto. Uno emplea varios tipos de niveles en las lecturas que hace. Brian, por ejemplo, hace un momento nos dijo que utilizó la literal. Bueno, ahí supo aplicar un nivel de lectura. Sin embargo, acá en esta imagen Luisa nos dice, yo empleé dos tipos de lectura. Seguramente en un momento usó literal para, bueno, mirar qué es lo que está textualmente en la imagen y en las preguntas, pero también una inferencia que yo creo que se asemeja un poco a lo que nos decía Brian hace un rato, o Duan, creo que era, que es tratar de ver alrededor de lo que nos está pasando, nos está ocurriendo en el mundo, pues tratar de comprender un poco lo que es esta pregunta. Muy bien ahí, muchachos. Bueno, pasemos si quieren para que nos rinda un poco más a los siguientes temas. A ver. Bueno, vean. A continuación, pues les voy a dar unos minutos para que analicen unas imágenes. Entonces, en esas imágenes espero que hagan sus interpretaciones, que las lean bien sea literal, inferencial o críticamente. Y ya a ustedes les voy a dar como su espacio para que me contesten a ver qué es lo que están viendo en esa imagen. ¿Listo? Ahí, la primera. Tienen un minuto para que miren qué está pasando ahí y me lo comenten, bien sea por el chat o por medio del micrófono. ¿Listo? Entonces, nada, lean ahí la imagen y me comentan. Entonces, a ver, Profe. profe, lo que es decir, vea que le responde el otro parcero. Profe, para mí Bueno, la imagen me sí, muestra que le está apuntando con un arma de fuego a una persona. con un arma de fuego. Bien, esa es Sí. una lectura que... Oye, profe, yo por lo menos no Inferencial. puedo ver. Sí, pues hay dos Inferencial. cosas. Sí, señor. Espere. ¿Por qué? Porque nosotros como estamos viendo que en la imagen que muestra que tiene el arma en la mano y le está apuntando sobre la cabeza a otra persona. Bien. Vea, esa es una lectura. Y ahí es inferencial porque está interpretando una F como una arma, ¿sí o no? Esa F, pues yo creo que todos sabemos de qué símbolo es, ¿sí o no? Todos sabemos que eso hace referencia a una red social. Me dice Felipe, un man que le está metiendo Facebook a otro man. Eso podría ser otra lectura que podríamos hacer, ¿sí o no? Bueno, ¿quién más me puede responder qué dice en esa imagen? Muy bien ahí, Duan Profe, y Felipe, dígame. porque es una hipótesis de lo que está pasando, todavía pues no sabemos en realidad que si sea un arma de fuego, pues eso es como una F, pero no Sí, sabemos en realidad si es un arma de fuego o no es un arma de fuego, si le va a disparar o no, no sabemos si lo va a matar o no. bien. Eso entonces sería que una lectura, ¿qué? Inferencial, literal, Diferencial. inferencial.
Vea, profe, yo lo que Sí, más o menos bien, puedo esencial. agregar aquí es que pues se puede ver como también cómo está alterada la imagen, ¿no? Porque pues es un icono de Facebook, como ya todos los conocemos, pero pues cogen otro tipo de imagen para tratar de transformar un icono en, pues, en una cosa distinta, más o menos como algo mental lo que uno ve, ¿no? ¿Cierto? Pues yo diría Listo, vea. que, Sí, sí, dígame. pues yo diría que la imagen expresa dos tipos de cosas, por lo menos tanto expresa lo que es el Facebook como también podría expresar eh, no, pues las cosas, las críticas. Yo diría que más o menos esto va al tema de las cosas que pasan en el Facebook, ¿no? Podría yo cogerlo de esta forma porque podría ser que las críticas que hacen las personas a los demás por medio del Facebook, por lo que montan y eso. Entonces, pues yo podría decir de que incluyen al Facebook y a, pues, a las cosas que pasan dentro de él y la ponen de esa forma, pues con esa imagen, para que uno más o menos se crea pues, su mente, ¿no? Bien, vea. Ahí al principio nos decían Brian, no usted sino el otro, y Duan y Felipe, de algunas interpretaciones o hipótesis que podemos dar de esta imagen. Ahí estamos trabajándolo con dos niveles de lectura, el textual, el literal y el inferencial. Literal porque estamos viendo que hay una persona y otra mano sosteniendo esa F de manera de pistola, pues como así. Ahí podríamos hacer una serie de interpretaciones. Esas interpretaciones serían esa lectura inferencial que hacemos de la imagen. Sin embargo, Brian, el último que dio el aporte, pues ya nos relaciona eso con Facebook directamente. Eso ya es una lectura crítica intertextual. Intertextual porque se está saliendo del texto que hay acá en esta fotografía y nos está hablando ya de lo que son pues como las redes sociales por fuera de esta imagen. Otra persona podría decir, vea, esta imagen significa que las redes sociales nos están dando pues en la cabeza y nos están pues, no sé, afectando de alguna manera. Otra persona podría hacer esa interpretación. ¿Y eso qué sería? Una lectura crítica e intertextual. Queda claro, vamos a pasar a otra imagen y vuelven los que no estén participando, me escriben al chat a ver qué interpretación pueden dar de esta, por ejemplo. Profe, qué pena, pero entonces, de la manera de interpretación, sería como cada persona lo vea también, porque todas las personas no Claro, pensamos igual. exacto. Recuerden ahorita la imagen del cerebro y el corazón. Ustedes dieron unas interpretaciones que a mí no se me habían ocurrido, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo lo veo pues dependiendo como de los intereses que tenga frente a la imagen, de las experiencias con las que venga. Ustedes hablaron, por ejemplo, el que dijo el ejemplo del trancón, del taco, pues eso fue muy interesante y yo no había pensado en eso. Y eso es dependiendo como de las vivencias que ustedes hayan tenido o la capacidad imaginativa que cada uno tenga. Estas imágenes que vamos a ver, pues el anterior, esta y las siguientes, depende también de cada uno. Y ahí debe jugar entonces cómo saber argumentar esa lectura que estamos haciendo. Porque, por ejemplo, en la imagen que tenemos en pantalla, yo podría decir, ahí yo veo una persona con cabeza triangular, ¿cierto? Ahí esa es mi interpretación, pero va a haber otra persona que diga, no, eso es un cuadrado, eso es un cubo, eso no tiene forma de triángulo. Ahí hay dos lecturas, ¿cierto? Una, la que yo digo que es cabeza triangular, y otro diría, eso es un cubo. ¿Quién está acertado? El que diga que es una cabeza de cubo. ¿Por qué? Pues porque en la imagen se ve que es un cubo. El que tenga la lectura que diga que es una cabeza de triángulo está equivocado. Sin embargo, él está interpretando eso. Una cosa es lanzar su interpretación o hacer una inferencia y otra cosa muy distinta es hacer una inferencia que esté errónea. Ahí es donde debemos saber argumentar. Por eso es tan importante saber argumentar o defender una idea, porque dependiendo de cómo la defienda usted, pues vamos a saber si la lectura que estamos haciendo es correcta o no. Si hay alguien que llega con un argumento y nos desbarata el que nosotros teníamos, pues esa inferencia o interpretación que nosotros hicimos se va a tumbar. ¿Listo? Entonces miren esta imagen y traten de decirnos, pues a mí y a los compañeros, qué es lo que estamos viendo ahí.
Profe, Dígame, ya la tengo. ¿qué leyó ahí? Pues, para mí, que el otro man tiene el cubo en la cabeza, el que está sentado, y ese como que ya se desarrolló más fácil los dados, que es el color. Y el otro, el que va subiendo, va donde él, para que él explique la manera como lo hizo. Bien, bien, ahí hay una lectura ¿de qué nivel? Literal, Literal y referencial también. inferencial, ojo, no Profe, referencial, inferencial. Listo, dígame, Brian, profe, ¿o quién fue el que me habló? A ver, creo que es Edison. Edison, dígame. Sí. Profe, vea, yo creo que ahí, por ejemplo, podemos mirar de las tres lecturas, ¿cierto? Lectura Sí, literal, que por ejemplo yo podría mirar y bueno, eso son dos personas con dos cubos en la cabeza, como estamos hablando ahora, ¿cierto? bien, Lectura diferencial, estamos hablando de que ya entramos a definir entre los cubos o los rompecabezas que tienen en la cabeza, ¿cierto? Ya sí, entraríamos a diferenciar, bueno, como decía el muchacho ahorita, el otro desarrolló más rápido armar el rompecabezas que el que va subiendo, ¿cierto? bien, Y, y la lectura crítica, crítica o interactiva, la otra intertextual. es que eso ya podríamos ampliar más la imaginación como estábamos hablando pues del tema, lo que estamos trabajando, ¿cierto? Ya entraríamos a desarrollar ya, digamos, por ejemplo, podríamos, en el caso mío yo podría entender, bueno, son personas que pueden ser muy inteligentes porque estamos hablando de que de un rompecabezas, obviamente tiene que ser inteligente para poderlo armar, entonces pienso yo que ahí dan las tres lecturas. Y Listo, eso muy bien. obviamente se va ampliando a medida de que cada uno la capacidad de nosotros vamos mirando cómo la podemos trabajar. Muy bien, Edison. Vea, ahí es posible hacer, como en todo caso, hacer tres tipos, Sí, los tres niveles de lectura. Los niveles que nos plantea Edison pues son muy claros y el ejemplo inferencial o el intertextual o crítico, pues ya ahí lo supo defender. Otra persona válidamente podría decir, no, venga, a mí me parece que también se le podría agregar esto y lo otro, ¿cierto? Perdón, muchachos, hago paréntesis. Francis, si no te cargan las imágenes, bueno, creo que ahí saliste y volviste a entrar. De todas formas, pues tratan de escuchar ahí los aportes de los compañeros, que yo estas diapositivas las voy a mandar al grupo apenas terminemos la clase, listo. Entonces, pues no hay problema con que no les cargue la imagen. Felipe nos dice, dos cabezas de cubo. Listo. Felipe nos dice que hay dos cabezas de cubo, pues como lo plantea él, que uno está tratando como de alcanzar el nivel que alcanzó el otro. Eso es lo que yo entiendo pues del aporte que nos dice Felipe. Claro, entonces ahí pues ya depende también como de las interpretaciones que cada quien haga, listo. Entonces me gusta esos aportes que están haciendo, listo. Vamos a pasar a la siguiente imagen y vamos a tratar de analizarla también de la siguiente manera. Ojos, haciendo una excepción. En la siguiente imagen van a relacionarlo con una lectura crítica e intertextual nada más. La literal ya sabemos hacerla, que es describir lo que vemos con los ojos ahí en la pantalla. Vamos a tratar de hacer una lectura crítica e intertextual, es decir, nos vamos a salir de lo que vemos en la pantalla y tratar de relacionarlo con algo que hay en el mundo. ¿Listo? Me cuentan a ver qué entienden de eso. Profe, Dígame. yo pienso que literal, porque pues está escribiendo una imagen o lo que pasa pues en la vida de cada persona, ¿cierto? Permite pues hacer una hipótesis de cómo vive cada uno, pues, o de qué vida te está el sueldo como tal, qué ganas, la vida de la que uno se da. Bien, eso podría ser como una interpretación, ¿cierto? Ahí nos Profe, permite hacer como
Sí, dígame. Bueno, ahí Vamos lo a que eso. podemos mirar ahí es, por ejemplo, la frase que dice, ¿cuánta vida te está costando tu sueldo, cierto? Ujú. Hablamos, como se sabe ahorita, la lectura diferencial y lectura crítica. Bueno, eh, ahí, por ejemplo, podemos entender por ejemplo, la diferencial, eso es obvio que cada cual, digamos, como ganamos diferente o bueno, qué sé yo, o vivimos diferentes, porque todos no vivimos lo mismo, ¿cierto? Y, por ejemplo, esa podría decir la diferencial. La crítica sería, podríamos, o sea, en el momento yo podría pensar, bueno, mi sueldo pues me está costando pues, prácticamente casi toda mi vida, porque será de que, por ejemplo, digamos, el horario de trabajo y todo eso, entonces eso es parte que eso es cosa que nos está quitando también vida, Sí, por ejemplo, para vivir con bien, nuestros hijos, con nuestras esposas, todo eso, ¿cierto? listo. Muy bien ahí. O sea, las interpretaciones que hacen Brian y Eddie son muy claras. O sea, esta imagen que vemos en la pantalla, pues es muy crítica, pues como con los modelos de vida que pues, cada uno tiene pues en su vida personal. Hago paréntesis. Aquí Brian me dice que hay una interferencia en el audio. ¿A todos les sale lo mismo o qué? Porque no sé si algunos no me estén escuchando bien o solo sea Brian. Entonces, si de pronto No, pues alguno yo estoy también le está sonando. escuchando bien, Sí, listo. yo ¿Y estoy los demás escuchando bien bien. Pero yo también? también estoy escuchando bien. Profe, algunas veces sí como que se entrecorta un poquito, pero yo lo escucho bien. Listo. Ah, bueno, hágale. Entonces, voy a tratar entonces de modular un poquito mejor. De pronto sea también mi culpa. Entonces, voy a modular mejor y igual. Si hay problemas, pues como con el audio, me lo dicen por el chat. Listo, entonces, bueno, volvamos acá a la imagen. Entiendo tu mensaje. Listo, acá Felipe nos dice una interpretación muy bacana también. Listo. Ah, bueno, nos dice que se corta también mucho el audio, listo. Entonces, pero también puede ser problema de la conexión. Entonces, no sé, si de pronto tienen facilidad, pues háganse cerca del módem del internet. Eso también ayuda a veces que haya mayor nivel de conexión. Bueno, listo. Yo creo que esta imagen entonces también quedó un poquito clara y se puede hacer como críticas sociales, por así decirlo. Entonces, este nivel de lectura crítico e intertextual, pues sería bueno entonces que ustedes también supieran aplicarlo, ¿cierto? A las lecturas que hacen de los textos y de las preguntas con las que se encuentran. Vamos a mirar, creo que es la última imagen ya. Sí, esta última imagen y háganle los tres niveles de lectura. Ahí traten de hacer la lectura literal, inferencial y crítica. A ver qué nos dice. Listo. Pues, profe, la literal, que es lo que podemos ver y pues lo que vemos es Ujú. una cabra, ¿no? Una Una cabra, cabra que ¿qué no más? consiguió no consiguió la salida del laberinto y lo que hizo fue comerse la hierba, puede salir. Bien, esa es una lectura interesante. Aquí nos dice, el chivo que salió del redil. Yo asumo que redil es el laberinto, no sé, no conozco esa palabra. Pero bueno, la lectura que yo hago, es decir, ¿quién dice que la cabra estaba adentro? Puede que la cabra también estuviera afuera, no. Se comiera eso y ya se Ah, devolviera. pues sí, También sí o no. Si alguien claro. tiene otra lectura literal de eso, pues también nos la puede comentar. Pasen a la lectura inferencial a ver qué les resulta. Profe, una Sí, pregunta. De dígame. igual manera, o sea, la lectura literal es normal que vemos, ¿cierto? Vemos ahí, vemos el laberinto y la cabra, ¿cierto? Hasta ahí, Ujú. ¿cierto? La diferencial ya podríamos ver que la cabrita se está comiendo el pasto del laberinto, ¿cierto? Sí, Y hasta regó pastico y todo. Vea. sí, sí. Ahí también, pues, sí, la lectura literal nos permite ver eso. Hay un laberinto, hay una cabra que está comiendo ese laberinto. La inferencial son las hipótesis. La que yo hice ahorita de quién dice que la cabra estaba adentro, pues también es una lectura inferencial. Bueno, la intertextual, a ver, ¿qué podemos hacer una crítica de esa imagen? Ahí podemos ver, por ejemplo, que la cabra pues sí, como estamos hablando ahorita, que la cabra se pudo haber salido, que estaba adentro y se salió,
o llegó ahí, hizo Listo. el roto y se devolvió, ¿cierto? Bueno, pero Es como, traten de pensar esa imagen por fuera de la imagen, a ver cómo lo aplicarían ustedes por fuera Pues a ver, profe, del yo la mundo, a pondría ver. como por lo menos, yo pues personal, se podría decir de cuando pues uno no consigue algún sitio, ¿cierto? Una dirección, algo así, y pues a lo mejor se equivocó de calle y no consiga la dirección y pues trata de buscar la forma de cómo conseguirla. Entonces yo podría tomarlo así, ¿no? Que uno pues no consigue Sí, también. la dirección del sitio profe, donde uno va a llegar y lo que Bien, hace, profe, bien ahí, Brian. Dígame, ¿quién y más la, y habla la, ahí? y la Edison. otra, la otra sería que, ella ya llegó ahí, comió hasta que quedó llena y ya está llena, ya se quiere ir, ¿cierto? Sí, también. Listo. Bueno, Brian nos decía, o sea, lo de uno ubicarse. Yo siempre lo complementaría diciendo que uno a veces toma atajos o uno a veces es perezoso y toma pues como determinados atajos en las circunstancias o situaciones que se le presentan cotidianamente. Listo, muchachos, vean. Este ejercicio pues muy bacano porque nos ayudó a pensar eh, esos tres niveles de lectura en distintos tipos de imágenes, como los pueden ver en la pantalla, ¿cierto? Nosotros esas lecturas que hacemos y que posiblemente podríamos pensar que solo se aplican a letras, pues las aplicamos acá a las imágenes. Ojalá, ojalá, lo ideal sería que estas lecturas que hacemos acá también las aplicáramos en los textos en los que podemos pues, tener a mano cuando vamos a aplicar pruebas. Entonces, bien, bien ahí ese ejercicio. Pasemos ya para terminar, porque nos quedan 20 minutos de clase, aquí a unas definiciones que nos dicen de la lectura crítica. Entonces, de la lectura crítica nos van a decir lo siguiente. Cuando hablamos de una lectura crítica, nos referimos a un análisis profundo de un texto, que no se contenta con descifrar lo que dice, sino que se da a la tarea de entender sus puntos de apoyo, descubrir posibles contraargumentos y mensajes implícitos o interpretar su contexto, perdón, su contenido desde distintos puntos de vista. Estas lecturas que hicimos de estas imágenes que ustedes acaban de ver, pues posiblemente son esas lecturas críticas que ustedes hacen. Alguno puede estar en desacuerdo con la interpretación que otro decía, y decir, no, venga compañero, eso está incorrecto por este y este argumento, ¿cierto? Esa es una lectura crítica que hacemos, no necesariamente de un texto, sino de los aportes de los compañeros, ¿cierto? Entonces, eso es lectura crítica, tratar de comprender los mensajes que hay ocultos en determinados textos, bien dependiendo de cómo vengan, pues, en imagen o en letras, y tratar de identificar, bueno, qué es lo que nos está diciendo esto, ¿cierto? Entonces, pasemos a la siguiente definición, que nos dice lo siguiente. De esa manera, una lectura crítica de un texto cualquiera pone a prueba su entramado de ideas y argumentos poniéndolo en relación con un contexto, una tradición o un género en el cual se inscriben, y aportando además elementos para una comprensión más cabal y compleja del texto. Se trata de la forma más común de puesta en práctica del pensamiento crítico. Nosotros muchas veces estamos leyendo textos y nos quedamos con esa lectura literal. Y ahí es donde fallamos, ¿cierto? Porque creemos que estamos comprendiendo el texto en su plenitud, pero realmente estamos es nada más viendo con los ojos, como dicen por ahí. Uno debe ver como con todos los sentidos y ver con el entendimiento. Entonces, estas lecturas, esta lectura crítica es el ideal al que debemos aspirar para llegar a comprender todos los textos que se nos presenten, ¿cierto? Vamos a ver el último ejemplo y con este yo creo que terminaríamos esta primera parte de la clase, que es el siguiente. Lean esa frasecita que está entre comillas y van a tratar de resolver las preguntas que les hice ahí en los ítems que están abajo. Entonces, lean ese primer apartado que hay arribita. Ya me dicen qué respuestas se encuentran en las preguntas. Quienes no han participado casi me lo escriben al chat, por favor. Y los demás, pues también, los que ya hayan participado, también me lo pueden decir por este medio.
Listo, vamos cerrando ahí las respuestas que estaban dando. Bueno, las preguntas estaban muy difíciles, como acabaron de darse cuenta. Sin embargo, ese tipo de preguntas nos ayudan a ampliar un poquito la interpretación que damos de ese apartado que hay arribita, ¿cierto? Ese apartado, ¿alguien supo de qué texto es? De pronto alguien sepa. No. A ver, espero. No. Parecer nadie, bueno. Profe, yo te la mancha. Hola. El Quijote. Bien. ¿Quién no me habló? Creo que Luisa. Sí, Luisa. Listo, bien. Ese apartado es del inicio del Quijote. Listo. Entonces ahí ya podríamos responder la primera pregunta. ¿En qué contexto ocurre la historia? En una novela, en un libro. ¿Dónde y en qué época? En España. Todos sabemos por cultura general que el Quijote era de España. ¿Qué estaba ocurriendo en el mundo mientras el relato ocurría? Pues, posiblemente no sepamos, ¿cierto? Sin embargo, otros podrían decir, no, pues había reyes, había expansión económica, cultural, etc. ¿A qué tradición narrativa pertenece el autor? Podríamos decir que pertenece a la novela de caballería, ¿cierto? Esa obra en específico. ¿Listo? A ver, ¿qué otras preguntas? ¿De qué manera describe el protagonista? Bueno, esta no es necesaria. ¿Qué otros relatos semejantes pueden usarse para comparar la construcción de este relato? Uno podría decir, de pronto, si conoce alguna otra novela narrativa, pues de ese tipo de género, de caballería. Si no, pues uno también podría aludir a algo que conocemos todos, que es los cuentos de los hermanos Grimm. Ahí también uno podría decir, vea, se parece un poquito a tal cuento de los hermanos Grimm, ¿cierto? Bien, este ejercicio era para que miraran un poquito los tipos de preguntas que nos ayudan a entender mucho mejor un texto. Ese texto de 3 rengloncitos, como pueden ver en la diapositiva, pues es muy complejo, ¿cierto? Y quien no conozca el inicio del Quijote y ni siquiera sepa quién fue el Quijote, pues no va a saber de qué le estábamos hablando. Sin embargo, por ejemplo, Luisa, Felipe, Juan Pablo, que nos contestaron acá, y que sí sabían que era el inicio del Quijote, pues ya más o menos se hacían una idea de qué le estábamos preguntando. Quien no, pues ahí se va a ver un poquito más corchado. Bueno, estas preguntas y sobre todo las respuestas nos van a permitir hacer una lectura crítica e intertextual o también inferencial, ¿cierto? Sin embargo, es necesario hacer una lectura literal para saber qué es lo que estamos leyendo a la hora de que nos pregunten algo. Con esto, a lo que quiero llegar es que lo que acabamos de ver hoy, pues en estas 3 horas iniciales y que vamos a continuar viendo ahora, es un proceso por el que debemos pasar sí o sí siempre que queramos comprender un texto. Un ejemplo que yo podría usar para esto es que, bueno, siempre debemos saber decodificar al inicio todo y hacer una lectura literal. Y eso es un ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué significa su casa para usted o su hogar? Todo el mundo diría, ah, no, profe, pues es un refugio, el lugar donde uno encuentra paz, etcétera. Sin embargo, una lectura literal de eso podría ser, o tiene que ser,
pues que haya un hogar o que haya una casa. Entonces, si no está ese material físico que ustedes puedan identificar como casa, pues va a ser muy difícil que haya una interpretación o una hipótesis o una inferencia que ustedes hagan de esa casa. Por eso al principio de las clases o las clases anteriores veíamos todo lo que componía una oración, tratábamos de desarrollar bien los elementos que nos aparecen en toda lectura que hagamos. Entonces, estos tipos de lectura o estos niveles de lectura van a ser esenciales para que comprendamos los procesos por los cuales esas letricas que hay en las pantallas o en los papeles, esos procesos por los cuales ellos entran, así o no, a la mente, y tratar de comprenderlos pues como de la manera más acertada posible. Muchachos, espero que hayan aprendido pues algo en esta sesión, que no haya sido muy difícil adaptarse pues a la plataforma. Nosotros vamos a continuar a las 12, pero el descanso es de 11 a 11 y media. Sin embargo, de 11 y media a 12 quiero que hagan algo, que vayan a las respuestas que ustedes dieron de las preguntas que les mandé ahora, del texto que les mandé ahora, y traten, bien sea, como quieran, como ustedes deciden, de responder nuevamente, a ver si de pronto se equivocaron en alguna, o mirar si se equivocaron en alguna y ustedes dicen, no, yo me equivoqué en esta pregunta, mirar por qué se equivocó en esa pregunta. ¿Por qué? Porque en la segunda parte de la clase vamos a tratar de desarrollar ese examen entre todos y vamos a mirar y quiero que ustedes me comenten, profe, vea, yo me equivoqué en esta pregunta por esto, esto y lo otro. ¿Listo? Entonces va a ser importante que ustedes tengan bien claro qué fue lo que respondieron, qué fue lo que leyeron y traten pues como de participar un poquito más. A ver, ¿qué más les cuento? Esa media horita que les voy a dar de más en el receso, seguro que algunos se van a tomar ese receso de más, pero lo ideal sería que en esa media hora de más traten de avanzar un poquito más pues, en el desarrollo de la prueba. Si no, pues también sería lo ideal que me digan eso, en qué fallaron, qué tipos de lectura hicieron, por ejemplo. A ver, ¿qué más? Las respuestas que dieron y que ustedes dicen, profe, esa es correcta, que me las argumenten, no que me digan, sí, profe, esa es correcta porque sí, no, eso a mí no me sirve, listo. Y ni tampoco les sirve a ustedes, muchísimo menos. Me interesa más que den un argumento válido, que saquen sus hipótesis, sus inferencias, sus lecturas críticas que tratamos de ver acá. Estas diapositivas que están en pantalla se las voy a enviar inmediatamente al grupo de WhatsApp. Entonces, quienes las quieran descargar y darle como un repaso pues, a los tipos de lectura, bienvenido sea, listo. Entonces, nada, si tienen preguntas en este momento, pues las pueden decir en estos 5 minutos que quedan de clase. Y nada, si no, pues ya nos veríamos entonces en un rato a las 12 puntuales, por favor. No quiero llegar acá y no encontrar pues, encontrar nada más a 2 personas, no, puntualitos pues. Y nada, voy a estar entonces hasta las 11 acá, para si tienen Profe, preguntas. una pregunta que Diga. le tengo yo acá. ¿Y vamos a entrar Diga. toditos en el mismo enlace que usted nos mandó o es que va a mandar otro enlace para No, entrar en la yo le otra mando sesión? otro. Yo les mando otro enlace, porque esta sesión, pues ya ahorita a las 11 finaliza. Entonces, Ah, la siguiente clase se crea enseguida y yo les mando el link. Entonces, muchachos, estén pendientes del celular, porque yo les envío el link ahí, o quienes se conecten desde el computador estén pendientes del WhatsApp web, para yo enviarles el link y que accedan pues lo más rápido posible, para que no de pronto vayan a apagar el celular o lo vayan a poner a cargar, pues aguanten un poquito, que yo ahorita a las 11:30 les envío el link. Listo. Bueno, a ver. Listo, no, entonces, si no hay, yo voy a estar acá entonces hasta las 11. Entonces, quien quiera hacer preguntas, adelante. Si no, pues ya muchachos son libres de ir en paz y nos vemos en un rato. Listo. Entonces, juiciosos pues con la lectura. Traten de avanzar entonces y nada, yo enseguida les mando el trabajo. Profe, Bueno, si alguien tiene preguntas, dígame. yo doy una opinión. Es que a mí en el trabajo se me dificultó un poco leer lo que habían en algunas imágenes por la letra muy pequeña o por la imagen borrosa. Ah, Sería como un buen punto para que nosotros tengamos una pero entonces, buena ¿cuál es lectura. la propuesta ahí?
en la manera pues de que se le pueda ir escribiendo. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo, profe? No le ¿Cómo, entendí profe? lo último que dijo. No le entendí lo último que dijo. Profe, no, que a mí se me dificultó mucho en el trabajo, pues en el que usted mandó, en las imágenes, a veces leer la letra tan pequeña que habían en las imágenes antes de responder las preguntas. ¿Me hago entender? Sí, sí. Entonces, pues, no sé, No. sería como Ajá. de pronto para mirar a ver las imágenes que mandaran, que no fuera pues como la letra tan pequeña, o pues no sé, digo yo, porque a mí se me dificulta, hablo por mí. Listo, no, hágale, no, y está bien. Listo, no, yo entonces enseguida voy a tratar de organizar entonces las diapositivas, si están muy pequeñas. Igual ahorita enseguida, entre todos, vamos a tratar de responder la prueba y nada, pues si hay alguna dificultad, pues tratamos de Listo, profe, resolverla no, ahí mismo, listo. solo era pues como pues, no sé, un aporte que quizás, pues yo porque No, hágale, no, y de soy pronto a que de alguno más pronto le use pasó lo gafas o mismo. algo, uno no Entonces, sabe. no, listo, entonces no, bacano, que de pronto hay alguno que le pasó lo mismo, entonces es bueno solucionar eso de una vez. Igual también como es la primera vez que uno usa esto, pues no sabe qué tamaño usar en las letras y cosas así, entonces es Sí, bueno profe, pero como te corregir digo, eso. no es en las diapositivas que estamos mostrando acá en la clase, acá en línea, Sino en el texto. sino en el trabajo, eso, en el taller. Ah, bueno. Pero bueno, ahí también depende pues como con qué aplicación lo hayan abierto. Yo les recomiendo, yo les voy a mandar entonces, hay una aplicación que ustedes pueden descargar que se llama WPS, así como suena, WPS. Esa la descargan y es un lector de documentos. A alguno de los compañeros se la recomendé hace un momento que no le podía abrir el archivo. Entonces, en esa aplicación, pues ustedes pueden, pues en la pantalla, expandir el documento y ahí pues se agranda la letra, que Ok, también profe. puede ser algo pues que no hiciste, de pronto agrandar la letra en la imagen, en la pantalla. Listo, profe, ya mismo descargo eso. WPS. Sí, yo le voy a mandar el pantallazo al grupo, ya mismo, listo, para que ustedes, los que no tengan esa aplicación, pues la descarguen y es para leer documentos en Word, en PDF o diapositivas también. Entonces, ya mismo se las mando y quien quiera, pues la descarga. Listo, profe, muchísimas gracias. Hágale, con gusto. Bueno, profe, muchísimas gracias, ya. Dale, con gusto, nos vemos enseguida.